entre el prestigio televisivo y una fortuna que nunca deja de generar debate. Durante décadas, el nombre de Ana María Polo ha estado ligado a la televisión hispana, a las decisiones contundentes frente a las cámaras y a una imagen de autoridad que marcó a varias generaciones de espectadores. Para millones de personas fue la figura firme y carismática de la justicia televisiva. Para otros, una celebridad capaz de convertir su personalidad en una de las marcas más reconocibles del entretenimiento latinoamericano. Sin embargo, detrás de la figura pública existe otra dimensión que ha despertado una enorme curiosidad: su estilo de vida, propiedades exclusivas, vehículos de alto valor, inversiones inmobiliarias y una imagen de éxito construida durante años han convertido a Ana María Polo en una de las celebridades más observadas del mundo hispano. Guay, precisamente ahí aparece la controversia. Mientras algunos consideran que su patrimonio es el resultado lógico de décadas de trabajo y visión empresarial, otros cuestionan el nivel de lujo que la rodea y el contraste entre su imagen pública y la magnitud de su fortuna. ¿Hasta qué punto Ana María Polo construyó un verdadero imperio económico? ¿Qué hay detrás de las residencias, los autos y las inversiones que tantas veces han sido comentadas? Para entenderlo, hay que mirar con detalle, y el recorrido comienza en el lugar más simbólico de cualquier historia de riqueza: la casa, mansiones, exclusividad y privacidad. El refugio de lujo de Ana María Polo. Hablar de la vida privada de Ana María Polo inevitablemente conduce a uno de los temas que más interés despiertan entre el público hispano: su patrimonio inmobiliario. A lo largo de los años, la presentadora, abogada y figura emblemática de la televisión latina ha construido una imagen pública poderosa. Esa trayectoria, sostenida durante décadas frente a millones de espectadores, generó reconocimiento profesional, estabilidad económica y una curiosidad constante alrededor de cómo vive realmente fuera de cámaras. Y en ese terreno, pocas cosas generan tanta atención como sus propiedades. Desde hace años, medios dedicados al espectáculo y al seguimiento de celebridades latinoamericanas han vinculado a Ana María Polo con residencias ubicadas en zonas exclusivas del sur de Florida. Miami aparece de forma recurrente como el centro de esa historia. No es casualidad. Miami se transformó durante las últimas décadas en uno de los lugares más atractivos para artistas, empresarios y figuras públicas de América Latina. La ciudad reúne varios factores difíciles de ignorar: seguridad, conectividad internacional, clima cálido durante gran parte del año, alta valorización inmobiliaria y una comunidad hispana consolidada. Pero además ofrece algo que para muchas celebridades vale casi tanto como una inversión financiera: privacidad relativa dentro del lujo. Con ese contexto, la imagen de Ana María Polo encaja con precisión. Su carrera televisiva fue intensa, de alta exposición y con un nivel de reconocimiento internacional que la convirtió en una figura fácilmente identificable en Estados Unidos y en casi toda América Latina. Precisamente por eso, vivir en un entorno que combina exclusividad con cierta tranquilidad resulta lógico. Diversas publicaciones especializadas han descrito su residencia principal como una propiedad amplia y elegante, ubicada en un entorno privilegiado. Las referencias hablan de espacios abiertos, techos altos, una distribución luminosa y una estética sofisticada pero contenida. Nada diseñado para impresionar mediante extravagancias visibles, más bien una arquitectura asociada al llamado lujo silencioso. Ese concepto, cada vez más mencionado entre expertos inmobiliarios, se refiere a propiedades donde la exclusividad no necesita demostrarse con exceso. La calidad está en los acabados, en la ubicación, en la privacidad, en los materiales, en la armonía visual. Justamente ahí aparece una de las características que más se asocian con Ana María Polo. Quienes han observado su imagen pública durante años coinciden en un detalle: siempre proyectó autoridad sin necesidad de teatralidad. Vestuario elegante, lenguaje firme, presencia sólida, seguridad. Su entorno residencial, según múltiples comentarios publicados en medios de entretenimiento, parecería seguir esa misma línea. La residencia no necesita exageración. La elegancia está en la estructura, en la sobriedad, en la coherencia, con una vida construida a lo largo del tiempo. Uno de los aspectos que más debate generó entre seguidores y observadores fue precisamente el valor estimado de propiedades similares en zonas premium del sur de Florida. Especialistas del mercado inmobiliario señalan que residencias de ese nivel pueden alcanzar cifras millonarias dependiendo de múltiples factores: ubicación exacta, cercanía al agua, seguridad privada, metros cuadrados, diseño arquitectónico y evolución del mercado. En algunos sectores, incluso una pequeña variación geográfica modifica drásticamente el valor. Una propiedad con acceso privilegiado al mar
puede duplicar el precio de otra de características similares situada unas calles más lejos. Ese escenario alimentó durante años comentarios y especulaciones. Muchos admiradores observaban el resultado como la consecuencia lógica de una carrera excepcionalmente estable. Otros se preguntaban cómo había logrado consolidar semejante patrimonio. Pero reducir esa historia únicamente al impacto televisivo sería simplificar demasiado. Ana María Polo fue mucho más que un rostro reconocido. Su permanencia durante años en televisión le dio una posición extraordinariamente sólida dentro del entretenimiento hispano. Con una industria donde muchas figuras aparecen y desaparecen rápidamente, mantenerse vigente durante décadas es poco común. Eso crea valor económico, y además construye algo aún más poderoso, una marca personal. Cuando una figura pública alcanza ese nivel, comienzan a abrirse otras posibilidades. Contratos internacionales, licencias de imagen, participaciones comerciales, invitaciones, apariciones estratégicas, sobre todo oportunidades de inversión. Ahí entra el mercado inmobiliario. Expertos financieros suelen repetir que muchas celebridades protegen su patrimonio precisamente mediante bienes raíces. El dinero generado por televisión o contratos puede fluctuar, pero una propiedad bien adquirida en una ciudad de alta demanda suele mantenerse fuerte o incluso aumentar de valor. Miami fue uno de los ejemplos más claros en las últimas décadas. Eso explica por qué tantas figuras públicas eligieron convertir la ciudad en base residencial y financiera. En el caso de Ana María Polo, el interés aumentó también por otro motivo: la discreción. A diferencia de celebridades que convierten cada rincón de su casa en contenido permanente para redes sociales, ella históricamente mantuvo distancia. No convirtió su vida privada en espectáculo cotidiano. No mostró de forma constante interiores completos ni tours detallados. Precisamente, por eso cada pequeño detalle llamó aún más la atención. Una fotografía parcial, una aparición en una terraza, un fondo elegante durante una entrevista, una vista al exterior, elementos mínimos que rápidamente despertaban interpretaciones. El público observaba, comentaba, comparaba. Las especulaciones crecían. Ese fenómeno no es nuevo en el universo de las celebridades. Cuando alguien protege su intimidad, el interés aumenta. La ausencia de información produce conversación. Además, se trata de una figura con fuerte presencia mediática. La curiosidad se multiplica. Con Ana María Polo ocurrió exactamente eso. Durante años se construyó una imagen de éxito acompañada por cierta distancia personal. La audiencia conocía su voz, su carácter, de estilo profesional, pero no todos los detalles de su vida privada. Ese equilibrio creó un misterio constante. Dentro de ese misterio, la vivienda adquirió un peso simbólico enorme. La casa no es solo una propiedad, representa estabilidad, éxito, decisiones financieras. También una narrativa emocional. En el caso de figuras públicas, la vivienda muchas veces se convierte en una extensión de su imagen. La gente proyecta significados. Una residencia elegante puede interpretarse como logro admirable, o como símbolo de una distancia social creciente. Ambas lecturas aparecieron en torno a Ana María Polo. Sus seguidores más fieles suelen verla como una profesional, que construyó paso a paso una carrera sólida y hoy disfruta resultados merecidos. Recuerdan años de trabajo intenso, disciplina, preparación, presencia constante frente a cámaras. Ahí entienden que el patrimonio es consecuencia de esa trayectoria. Pero existe también una mirada más crítica. Una parte del público observa el lujo de cualquier celebridad desde una perspectiva más exigente, especialmente cuando el nivel económico se vuelve visible. Entonces la conversación cambia. Ya no se habla únicamente de decoración o arquitectura. Habla de percepción pública, de cuánto representa el lujo, de cómo influye en la imagen de una personalidad televisiva. Esa discusión aparece con frecuencia alrededor de figuras tan reconocidas como Ana María Polo. Su caso resulta especialmente interesante porque nunca construyó una imagen basada en extravagancia. Nunca cultivó el escándalo como estrategia permanente. Nunca proyectó ostentación excesiva. Y aún así el debate apareció. Tal vez precisamente por eso. Porque cuando el lujo se presenta de manera silenciosa, genera preguntas más profundas. No es un lujo teatral. Es estructural. No necesita anunciarse. Se percibe. Esa percepción produce conversación. Expertos en cultura mediática suelen señalar que el público contemporáneo desarrolla una relación compleja con las celebridades. Admira el éxito, pero al mismo tiempo, observa con atención cómo se expresa ese éxito. Como una figura presume demasiado, recibe críticas. Si es demasiado reservada, aparecen especulaciones. Si comparte, se interpreta. Si cala, también. Ana María Polo ha vivido dentro de ese equilibrio durante años. Su entorno residencial se convirtió en parte de esa conversación. Una vivienda elegante. Una imagen sofisticada, una privacidad cuidadosamente protegida, una estabilidad visible. Todo eso reforzó su posición como una de las personalidades más reconocidas de la televisión hispana. Pero también la colocó bajo una lupa constante.
porque cuando una figura pública alcanza determinado nivel económico, incluso el silencio comunica. Una puerta cerrada puede decir más que una declaración. Una fachada cuidada puede generar titulares. Una vista al mar puede convertirse en símbolo. Y así, poco a poco, la residencia deja de ser simplemente hogar, se convierte en parte del relato público. En el caso de Ana María Polo, ese relato sigue despertando enorme interés, no solo por el valor estimado de sus propiedades, ni únicamente por el lujo asociado a ciertos sectores de Florida, sino por lo que representa, una mujer latina, que logró consolidar una carrera de alto impacto internacional, que construyó autoridad mediática, que mantuvo presencia durante décadas, y que, con el paso del tiempo, terminó rodeada de una estabilidad económica visible, una historia admirada por muchos, analizada por otros, y debatida cada vez que vuelve a surgir la misma pregunta: ¿hasta qué punto ese estilo de vida refleja simplemente el resultado del trabajo? ¿Y hasta qué punto seguirá alimentando la conversación pública durante los próximos años? Autos de lujo, estilo de vida premium, y la imagen de éxito que divide opiniones. Si las propiedades representan estabilidad y visión a largo plazo, los automóviles suelen convertirse en el símbolo más visible del éxito cotidiano. En el caso de Ana María Polo, ese tema ha generado conversación durante años, porque dentro del universo de las celebridades, el vehículo nunca es simplemente un medio de transporte, y es imagen, y es presencia, y es lenguaje visual. Y también una declaración pública que el espectador interpreta incluso antes de escuchar una palabra. Con Ana María Polo ocurrió algo particular. A diferencia de otras figuras del espectáculo, que han convertido los autos en parte central de una estrategia de exhibición permanente, su caso estuvo rodeado de una exposición mucho más discreta. No aparecieron colecciones presentadas deliberadamente, no hubo recorridos pensados para presumir, no existieron grandes declaraciones vinculadas al lujo automovilístico. Sin embargo, precisamente esa ausencia de exhibición directa alimentó aún más la curiosidad. A lo largo de los años, diversas apariciones públicas, fotografías difundidas por medios del entretenimiento y comentarios de seguidores, permitieron asociar su imagen con automóviles de alta gama, vehículos elegantes, modelos vinculados al confort, diseños que priorizan sofisticación, tecnología y seguridad, todo en una línea coherente con la personalidad pública que proyectó durante décadas. La relación entre una figura pública y su automóvil suele revelar más de lo que parece. En la cultura contemporánea, el auto funciona como extensión del estilo personal. Habla del nivel económico, pero también de prioridades. Hay celebridades que buscan llamar la atención mediante colores llamativos o diseños extremos. Otras prefieren sobriedad, discreción y calidad silenciosa. La imagen asociada a Ana María Polo se acerca claramente a esta segunda categoría. Eso coincide con el perfil que consolidó frente al público. Durante años fue reconocida por una presencia fuerte y controlada. Su voz transmitía autoridad, su lenguaje corporal reflejaba seguridad, su manera de dirigirse a quienes la rodeaban proyectaba firmeza. Ese carácter terminó construyendo una marca propia. Por eso, cuando el público imagina su vida fuera del estudio de televisión, tiende a proyectar la misma lógica: orden, control, buen gusto, estabilidad. Los automóviles asociados a esa narrativa responden precisamente a ese imaginario. Modelos premium con acabados refinados, interiores de alta calidad, tecnología avanzada, confort, prestigio sin necesidad de exageración. En Miami, además, la cultura del automóvil tiene una dimensión especial. La ciudad combina lujo urbano con movilidad constante, carreteras amplias, distritos exclusivos, acceso frecuente entre zonas residenciales, centros comerciales premium, eventos privados y espacios de negocios. Con ese entorno, el vehículo no es únicamente práctico, es parte visible del estilo de vida. Cualquier figura reconocida inevitablemente queda bajo observación. Un ingreso a un restaurante, una salida de un evento, una fotografía tomada a distancia, todo puede convertirse en conversación. Con Ana María Polo ocurrió repetidamente. La atención mediática amplificó pequeños detalles, una llegada, una imagen casual, una referencia indirecta. El interés aumentó, los seguidores analizaban, los medios comentaban, y en redes sociales cada detalle podía multiplicarse rápidamente. Ese fenómeno se volvió aún más intenso con la transformación digital. Hace algunos años la relación entre celebridad y audiencia estaba mediada principalmente por televisión y revistas. Hoy es inmediata. Una imagen tomada por un admirador puede recorrer miles de perfiles en cuestión de minutos. Una publicación casual genera titulares digitales. Una interpretación se convierte en tendencia, y el automóvil aparece dentro de esa dinámica como un símbolo extremadamente visible. A partir de ahí surgen inevitablemente dos miradas. La primera es admirativa. Muchas personas consideran completamente natural que una figura como Ana María Polo disfrute de una vida cómoda. Su carrera fue extensa, constante, reconocida internacionalmente.
Su presencia televisiva marcó generaciones enteras. En ese contexto, acceder a vehículos premium se interpreta como una consecuencia lógica del trabajo sostenido durante décadas. Incluso dentro del público latino, existe un componente emocional fuerte. Ver a una mujer hispana consolidar poder económico y presencia pública en un entorno tan competitivo como la televisión estadounidense fue interpretado por muchos como una señal de representación, éxito profesional. Desde esa perspectiva, el lujo no genera rechazo, genera orgullo. Se convierte en una imagen aspiracional, un ejemplo de estabilidad alcanzada tras años de disciplina y perseverancia. Pero existe también la segunda mirada, la más crítica. Y esa postura no necesariamente nace del rechazo personal. Muchas veces surge del debate cultural sobre el lugar de la riqueza visible dentro del mundo del entretenimiento, especialmente cuando la figura pública alcanza un nivel económico muy alto. Entonces cada detalle adquiere otra lectura. Un automóvil premium ya no es solo comodidad, puede interpretarse como símbolo de distancia respecto al espectador promedio, como reflejo de privilegio, como evidencia de una diferencia social más visible. Why eso genera debate. Ana María Polo quedó situada justamente en ese punto intermedio. Lo interesante es que nunca construyó una figura basada en la provocación económica. No hizo del lujo su narrativa principal. No convirtió el patrimonio en espectáculo constante. Y aún así la conversación apareció. Tal vez porque el público moderno ya no necesita una declaración directa para interpretar una imagen. Basta un detalle, una fotografía, un comentario. Why se activa una lectura colectiva. El estilo de vida premium también fue comentado desde otros ángulos: viajes, eventos, presencia en espacios exclusivos, entornos asociados al confort y la privacidad. Nada extraordinario dentro del nivel de una celebridad internacional consolidada, pero sí suficiente para alimentar conversaciones recurrentes. El fenómeno responde a una lógica cultural muy conocida. La audiencia desarrolla con las celebridades una relación contradictoria. Admira el éxito, celebra la trayectoria, reconoce el mérito, pero al mismo tiempo, observa cuidadosamente cómo ese éxito se expresa. Si es excesivamente visible, surgen críticas. Si permanece demasiado oculto, aparece especulación. Si se comparte, genera comentarios. Si no se comparte, también. Ana María Polo ha navegado ese equilibrio durante años. Why quizá ahí reside una parte importante de su permanencia mediática. Nunca desapareció del radar público. Incluso fuera del estudio siguió siendo una figura de interés. Cada aparición mantenía presencia. Cada detalle reforzaba su imagen. Y el automóvil se convirtió en una extensión natural de esa narrativa. Una presencia elegante, controlada, reconocible, sin necesidad de escándalo, pero inevitablemente observada, porque el vehículo de una celebridad tiene una dimensión simbólica poderosa. No solo comunica capacidad económica, también proyecta identidad. Puede transmitir cercanía o distancia, humildad o sofisticación, discreción o ostentación. En el caso de Ana María Polo, el mensaje percibido por gran parte del público fue el de una mujer que alcanzó una posición de prestigio y la sostuvo con coherencia. Eso explica por qué el tema sigue despertando interés. No se trata únicamente del valor de un automóvil, ni del tipo exacto de vehículo. La verdadera conversación gira alrededor de lo que representa. Décadas de carrera convertidas en estabilidad tangible. Una figura pública que consolidó autoridad. Una celebridad cuya imagen siempre estuvo asociada al control y la firmeza. Y una vida cotidiana observada permanentemente desde fuera. Ahí aparece la verdadera paradoja. El lujo puede ofrecer comodidad, privacidad, movilidad, libertad. Pero cuando una persona vive bajo exposición constante, incluso esos espacios privados se vuelven parte del debate colectivo. Un trayecto puede transformarse en noticia. Una llegada puede convertirse en titular. Una imagen casual puede generar miles de comentarios. Y el objeto más cotidiano, un automóvil, deja de ser simplemente una herramienta, se transforma en símbolo cultural, o en una extensión del personaje público, o en una pieza dentro de la narrativa de éxito. Con Ana María Polo, esa narrativa continúa abierta, porque cada elemento asociado a su estilo de vida premium despierta la misma mezcla de admiración, curiosidad y debate. Y mientras su trayectoria siga siendo recordada por millones de espectadores, probablemente esa conversación también seguirá creciendo. El imperio inmobiliario, la independencia financiera, y el precio de vivir bajo observación permanente. Si las mansiones representan la parte visible del patrimonio, y los automóviles proyectan el lujo cotidiano, existe una dimensión todavía más compleja en torno a Ana María Polo, la construcción de una estabilidad financiera que, con el paso del tiempo, fue interpretada por muchos como un verdadero imperio económico. Ese concepto aparece con frecuencia cuando se habla de celebridades que lograron permanecer durante décadas dentro de una industria altamente competitiva. Porque mantenerse vigente en televisión durante años ya es una excepción. Convertir esa permanencia en patrimonio sólido es otra historia. Hacerlo
Mientras se conserva una imagen reconocible, una marca propia y una presencia pública constante, exige algo más que popularidad. Exige visión, disciplina, capacidad estratégica, y también decisiones financieras acertadas. En el caso de Ana María Polo, la conversación sobre su patrimonio no gira únicamente alrededor de cuánto ganó frente a cámaras. Esa parte resulta importante, sin duda. Su trayectoria televisiva la convirtió en uno de los rostros más conocidos de la televisión hispana. Durante años su presencia fue parte del día a día de millones de espectadores. Su programa logró reconocimiento en distintos países. Su imagen cruzó fronteras. Su voz se volvió familiar para públicos de generaciones diferentes. Todo eso construyó una base económica sólida. Pero quienes observan el comportamiento financiero de las celebridades suelen señalar que el verdadero patrimonio rara vez depende exclusivamente de ingresos televisivos. La clave muchas veces está en cómo se administra lo ganado, en qué se invierte, en qué momento, con qué visión de largo plazo. Ahí aparece el mercado inmobiliario, como uno de los instrumentos más utilizados por figuras públicas de alto perfil. Comprar una propiedad no es solamente adquirir un espacio físico, puede convertirse en estrategia de protección patrimonial, o en fuente de valorización futura, o en estabilidad frente a mercados cambiantes. También en independencia financiera cuando la carrera artística entra en nuevas etapas. Eso explica por qué tantos analistas consideran que el crecimiento económico de celebridades consolidadas suele estar vinculado a decisiones inmobiliarias inteligentes. Florida, especialmente el área de Miami y sus alrededores, fue durante años uno de los escenarios más atractivos para ese tipo de estrategia. El crecimiento urbano, la demanda internacional, el turismo constante, la llegada permanente de compradores latinoamericanos y la proyección del mercado elevaron el interés en determinadas zonas de forma sostenida. En ese contexto, cada inversión acertada podía convertirse en una operación extraordinariamente rentable con el paso del tiempo. Por eso cuando el nombre de Ana María Polo empezó a aparecer vinculado al sector inmobiliario, la atención aumentó rápidamente. No solo por curiosidad mediática, sino porque representaba algo más amplio, una figura latina que transformó notoriedad pública en estabilidad económica tangible. Para muchos admiradores, esa imagen fue poderosa, especialmente dentro del público hispano. Ver a una mujer construir una carrera propia, consolidar autoridad profesional y convertir ese recorrido en seguridad financiera, se interpretó como una historia de autonomía real, una narrativa que va más allá del entretenimiento. Putti habla de independencia, de visión, de permanencia, de saber administrar el tiempo y el éxito. Precisamente por eso el interés nunca desapareció. Cada nuevo rumor, cada mención relacionada con bienes raíces, cada referencia a movimientos financieros, todo alimentaba el debate. Pero al mismo tiempo surgió otra lectura, la observación crítica, porque la riqueza visible rara vez permanece libre de interpretación. Cuando una figura pública acumula patrimonio importante, inevitablemente aparecen preguntas. ¿Cuánto creció realmente su fortuna? ¿Cuánto corresponde a ingresos televisivos y cuánto a inversiones? ¿Hasta dónde llega ese patrimonio? ¿Sigue expandiéndose? ¿Se mantiene estable? En muchos casos esas preguntas no tienen respuestas públicas precisas. En el caso de Ana María Polo, la reserva personal contribuyó aún más a que creciera el interés, a diferencia de figuras que convierten su patrimonio en contenido permanente o explican públicamente cada adquisición. Ella, históricamente, mantuvo una relación mucho más contenida con su vida privada. Ese silencio produjo un efecto particular. Cuando no existe exposición constante, el público interpreta más, observa más, analiza más. La ausencia de información concreta deja espacio a la especulación. Dentro del universo mediático, la especulación rápidamente se convierte en conversación colectiva. Ese fenómeno revela algo importante sobre la cultura contemporánea. La audiencia no solo consume el trabajo artístico de una celebridad, también construye narrativas alrededor de cómo vive, dónde invierte, qué representa, cómo administra el éxito. La figura pública se transforma entonces en una especie de símbolo social. Cada decisión financiera adquiere significado cultural. Con Ana María Polo ocurrió exactamente eso. Su trayectoria fue leída desde varios ángulos al mismo tiempo. Por un lado, como ejemplo de disciplina profesional. Por otro, como una muestra clara de movilidad económica dentro del mercado televisivo estadounidense. También como símbolo de una generación de figuras hispanas que consolidaron espacios de poder económico fuera del esquema tradicional. Ese último punto resulta especialmente relevante. Durante años, la televisión hispana en Estados Unidos funcionó como un espacio de fuerte competencia y enorme visibilidad. Lograr estabilidad en ese entorno requería constancia poco común. Ana María Polo no solo logró mantenerse, construyó una identidad profesional fuerte, reconocible, con autoridad propia. Esa estabilidad abrió puertas, no únicamente dentro de televisión, también en términos comerciales y financieros. Cuando una figura pública combina ingresos sostenidos con inversiones acertadas,
aparece una nueva etapa, la independencia económica estructural. Eso cambia profundamente la narrativa, porque ya no se trata únicamente de trabajar y recibir ingresos, sino trata de sostener patrimonio, incluso cuando el ritmo mediático cambia, de construir seguridad más allá de la pantalla, de convertir notoriedad en estructura financiera duradera. Hoy en ese terreno el mercado inmobiliario, históricamente fue una herramienta decisiva. Pero esa misma consolidación económica tiene otro costo, la exposición permanente. Vivir bajo observación continua transforma incluso las decisiones más privadas. Una compra deja de ser privada. Se interpreta. Una inversión genera comentarios. Una venta despierta titulares. Una aparición casual se convierte en noticia. Todo adquiere dimensión pública. Why para una figura con el nivel de reconocimiento de Ana María Polo, esa exposición se vuelve constante. La riqueza entonces deja de ser únicamente comodidad o libertad. También implica carga narrativa, expectativa, percepción pública. La audiencia espera señales, busca detalles, interpreta silencios, y muchas veces proyecta sobre la figura pública sus propias ideas sobre éxito y poder. Eso crea una tensión inevitable. Por un lado, existe el derecho absoluto a administrar el patrimonio personal con libertad. Por otro, aparece el interés colectivo generado por décadas de presencia mediática. La celebridad queda en medio de ambos espacios. Protege su intimidad, pero sigue siendo observada. Avanza con discreción, pero cada detalle continúa siendo comentado. Ana María Polo ha convivido con ese equilibrio durante años. Guay, quizá esa sea una de las razones por las que su figura sigue despertando atención incluso lejos del estudio, porque su historia reúne varios elementos que el público siempre observa con intensidad. Prestigio, poder mediático, estabilidad económica, reserva personal, y un estilo de vida asociado a decisiones estratégicas. Todo eso construyó una narrativa difícil de ignorar. Una mujer latina que alcanzó reconocimiento internacional, que convirtió presencia pública en autoridad profesional, que protegió su vida privada. Guay que paralelamente consolidó una estructura económica observada con atención constante. Para algunos representa éxito bien administrado, para otros sigue siendo una figura rodeada de preguntas, y esa dualidad probablemente explique por qué el debate continúa. Porque la verdadera conversación no gira solamente alrededor de bienes raíces o cifras estimadas. Va mucho más allá. Habla de cómo una figura pública transforma el reconocimiento en patrimonio, de cómo administra exposición y privacidad al mismo tiempo, de cómo el éxito visible cambia la relación entre celebridad y audiencia. Hay sobre todo de algo profundamente humano, la manera en que el público observa a quienes lograron construir una vida económicamente sólida mientras permanecían durante décadas frente a millones de personas. En el caso de Ana María Polo, esa historia todavía está abierta. Su patrimonio sigue despertando curiosidad. Su trayectoria continúa siendo referencia dentro de la televisión hispana. Hoy cada nuevo comentario vuelve a plantear la misma pregunta que acompaña a tantas figuras de alto perfil. ¿Hasta dónde llega realmente el equilibrio entre éxito profesional, independencia económica y el precio inevitable de vivir permanentemente bajo la mirada pública? Entre admiración y debate. Una historia que sigue abierta. La historia patrimonial de Ana María Polo continúa despertando curiosidad precisamente porque combina varios elementos que siempre capturan la atención pública. Fama, prestigio, lujo y hay una fuerte personalidad. Sus propiedades, los rumores sobre inversiones, el estilo de vida exclusivo y la imagen de estabilidad económica forman parte de una narrativa que sigue creciendo con el paso del tiempo. Para algunos es el resultado natural de décadas de esfuerzo y visión estratégica. Para otros sigue siendo una figura rodeada de preguntas y debate público. Guay, quizá ahí reside la razón por la que sigue generando tanto interés, porque Ana María Polo representa mucho más que una celebridad televisiva. Representa una historia de éxito observada desde múltiples ángulos. Una trayectoria admirada, analizada, cuestionada. Guay todavía abierta. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Ana María Polo simplemente disfruta el fruto de su carrera o piensan que su estilo de vida seguirá generando controversia en los próximos años?